Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy continuamos con un estudio en el libro de Apocalipsis. Los estudios que estamos llevando a cabo son eh, expositivos, o sea que escudriñamos el texto, palabra por palabra, verso por verso, estudiamos el contexto histórico, político, económico y todo lo que encontremos que puede ser relevante y darnos información para poder adquirir un mejor conocimiento del mensaje, el consejo de Dios para nuestra vida. En esta oportunidad, el estudio es en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar los versos del 9 al 18. Yo quisiera que si estás interesado en este estudio, vayas aquí a mi canal, Alexandra Zamora, y busques en el playlist el libro de Apocalipsis, los capítulos anteriores, para que te puedas informar y para que puedas tener un mejor entendimiento de los acontecimientos finales, cómo van a tomar lugar, en qué momento, cómo podremos darnos cuenta si estamos cerca, en fin, toda la información que el texto bíblico nos arroja sobre este tema. Y te recuerdo, si no te has suscrito a este canal, que te suscribas. Es importante que te suscribas, que le des un like a la campanita, que le des un like al video de hoy, porque el algoritmo lo envía a muchas personas más. Y de esa manera llevamos la palabra de Dios a muchos hogares, a muchas familias, a muchas personas que necesitan escucharla. Así tú puedes colaborar con que el movimiento de la fe llegue a todos los rincones de la tierra para que todos escuchen. Bueno, sin más, vamos a continuar con el estudio de hoy, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Continuamos con este estudio maravilloso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, de los versos 9 al 18. En el estudio anterior vimos los versos del 1 al 9 y usted los puede encontrar aquí en el playlist, en mi canal. Mi canal es Alexandra Zamora y el playlist es el libro de Apocalipsis. Ahí están todos los capítulos. Hemos ido haciendo un estudio exhaustivo, palabra por palabra, verso por verso, tratando de entender el contexto histórico, político, económico, la numerología, la simbología del lenguaje apocalíptico. Y ahí usted puede encontrar todos los estudios, incluyendo los primeros versos de este capítulo. La primera regla en la interpretación de la profecía es entender el trasfondo en la historia de sus propios días. Cuando una persona del Antiguo, del Nuevo Testamento, daba una profecía para el presente, para aquel momento. O sea, era algo que podía cumplirse en un corto plazo. Ahora, si nosotros conocemos las reglas de la profecía, sabemos que cuando estudiamos una profecía que va a tener un segundo cumplimiento o un tercer cumplimiento, entonces tenemos que ir a estudiar el trasfondo histórico del primer cumplimiento de esa profecía. Entonces, ¿una profecía qué es? Una profecía es una exhortación. Una profecía es un ánimo que Dios da. Una profecía es una enseñanza que anima, que exhorta, que corrige. Entonces, la profecía tiene varios pilares y dentro de los pilares, los que acabo de mencionar. Esta profecía, el libro de Apocalipsis es una profecía y nosotros hemos estudiado el trasfondo histórico en los tiempos de Juan. Hemos estudiado la locación geográfica donde Juan estaba. Sabemos que estaba en Asia Menor, una provincia del imperio, en una pequeña isla llamada Patmos, que era una cárcel del imperio romano, donde iban las personas que amenazaban el imperio de alguna manera. Sabemos que estábamos aproximadamente, que esto se lleva a cabo aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Sabemos que el autor de esto es Juan, el que está recibiendo esta profecía. Sabemos que Juan está recibiendo esta profecía a través de una visión. Hay varios vehículos que Dios puede usar para comunicar las profecías.
Si en algún momento Dios en los profetas lo encontramos que les revela una profecía directamente al profeta y el profeta la daba al pueblo de Israel. En otros casos encontramos que los profetas o los medios que Dios usó, los agentes de la misión que Dios usó, Dios les dio, por ejemplo, un canto. En el caso de Miriam, la hermana de Moisés, dice que Dios le dio un canto y empezó a cantar. En el caso de Daniel, Daniel tiene visiones, pero también tiene sueños. ¿Sí? Entonces, podemos ir apreciando que la profecía tiene entonces como propósito animar, como propósito exhortar, como propósito corregir, pero que también la profecía puede ser dada a través de diferentes vehículos. El vehículo que Dios usa en esta oportunidad es la visión. Juan está teniendo una visión, pero la imaginería de Juan es muy parecida a la del libro de Daniel. Entonces podríamos decir que la imaginería de Juan en esta profecía de Apocalipsis la toma del capítulo 7 del libro de Daniel. Y es una imaginería muy, pero muy parecida. Estamos entonces en esta segunda parte del capítulo 13, en el libro de Apocalipsis. Y leo para ustedes algunos aspectos generales de la introducción para que puedan entrar con mayor claridad y entender un poco el contexto en que se está llevando a cabo el estudio de hoy. Vimos en la primera parte del 1 al 9 que se introducía un personaje y el personaje era una bestia, la primer bestia se le llama, que era el anticristo. Y recordamos que anticristo, anti es un prefijo, que significa en lugar de o en contra de Cristo. Entonces el anticristo vendrá a tomar un lugar, un rol, imitando a Cristo. Y será tan parecido que muchos serán engañados, dicen los textos en el Nuevo Testamento. Esta primer bestia tiene la autoridad, tiene el respaldo de Satanás, que en los textos anteriores, en los capítulos anteriores, lo estudiamos y el personaje era mencionado como el dragón. Entonces, Satanás es el dragón, right? Que ataca a una mujer en el texto bíblico anterior, que en los estudios anteriores. La mujer es Israel, representa a Israel. Esa mujer da luz un niño y ese niño es el Mesías. Y todos tenemos muy claro que el Mesías viene de Israel, del linaje de David, del Antiguo Testamento. Y la genealogía en Mateo, en las primeras páginas de Mateo, esa genealogía está ahí precisamente para que toda persona pueda ir y confirmar que el Mesías viene del pueblo de Israel, viene de la tribu de Leví y viene del linaje de David. Porque esto es parte de las profecías que tenían que cumplirse en el Mesías. Ahora, la segunda bestia que se va a introducir en esta parte del estudio que tendremos hoy en la segunda parte del capítulo 13, la segunda bestia es, entonces, el falso profeta. Hoy vamos a estudiar, entonces, lo relacionado al falso profeta. El dragón representa a Satanás, la mujer representa a Israel, el niño representa al Mesías, la primer bestia representa al anticristo, la segunda bestia representa al falso profeta. Toda esta, toda esta imaginería que vamos a encontrar en este capítulo está altamente relacionada con el libro de Daniel capítulo 7. Daniel en su tiempo tuvo una visión y en esa visión Daniel ve que suben del mar 4 bestias. Una era como un león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, la cuarta era espantosa. 4 bestias en el libro de Daniel que representan respectivamente los imperios de la época. El imperio babilónico, medo-persa, griego y el romano. De la misma manera, para la audiencia de Juan del primer siglo,
las personas del primer siglo que recibieron este libro de Apocalipsis por primera vez, los creyentes de las 7 iglesias, cuando ellos reciben este documento, ellos relacionan estos personajes con seres que estaban dentro de su tiempo, con los emperadores, con los gobernantes. Ellos están siendo perseguidos. Recordemos que en el primer siglo, para finales del primer siglo, la persecución contra los creyentes ya no es aquella persecución de judíos del primer siglo, de los primeros 30, 40 años, que eran los judíos que perseguían a Jesús, que persiguieron a los cristianos, con el apoyo del imperio, pero eran los judíos en su mayor parte. Ahora, cuando estamos a finales de siglo, que es cuando Juan escribe esto, la persecución ya no viene de judíos, viene del imperio mismo. Ya para el imperio, el movimiento de la fe llegó a ser tan importante, la gente era tan determinada a seguir a Jesús y adorar solo a Jesús. Y los emperadores, recuerden que requerían que la gente los adorara, los reconociera como dioses. Habían emperadores que se llamaban mi Señor y mi Salvador y querían que la gente los mencionara de esa manera. O sea, todos esos emperadores buscaban adoración y los creyentes no podían adorarlos. Todo esto y mucho más causa todo un conflicto político. Entonces ya los creyentes no son un grupito inofensivo, empiezan a ser una amenaza para el imperio. Por eso Juan es enviado a la isla de Patmos, a una cárcel. O sea, ¿ustedes creen que a Juan le iban a mandar a una cárcel de ese calibre porque era un creyente? Y entonces, ¿por qué no mandaron a otros? No, porque era una amenaza para el imperio. Porque claro, Juan posiblemente predicaba la verdad y promovía dentro del pueblo de Dios que no doblaran sus rodillas delante de la bestia, el emperador de la época. Entonces, hay una imaginería que es muy interesante y que podemos ir deleitándonos y al mismo tiempo escudriñando poco a poco conforme avanzamos en el libro. Pero les dejo eso ahí para que ustedes, para romper la caja, para que piensen fuera de la caja, para que piensen fuera de lo estándar. Esta visión que Juan está teniendo, porque Juan está recibiendo esta profecía a través de una visión. El vehículo que Dios usa es una visión. Dios puede usar otros vehículos, sabemos, ¿no? Sueños, una palabra directa, figuras inclusive. Dios usó figuras en el Antiguo Testamento. Le dijo a los profetas muchas veces que tomaran una cinta roja, que hicieran esto, que hicieran lo otro. O sea que Dios puede usar muchos vehículos para profetizar. No cabe duda entonces que para los primeros lectores esta carta tenía una interpretación propia de su época. Dentro del capítulo 13, versículo 9, dice, el que tenga oídos, que oiga. Esta frase debemos de escucharla con profundidad, con mucha atención. Y la voy a repetir de nuevo. El que tiene oídos, que oiga. Esta frase tiene una profundidad espiritual inmesurable. O sea, el que tiene oídos, que oiga. O sea, me parece a mí que habla de una gran sensibilidad espiritual. Me parece a mí que habla de un entendimiento profundo de la escritura. Me parece a mí que habla de madurez espiritual. Me parece a mí que habla de una relación íntima con Dios para poder entender, para poder oír. El que tenga oídos, oiga. O sea, me parece que esta frase metida dentro del libro de Apocalipsis, que era un libro que iba a ser enviado a los líderes de la iglesia en Asia Menor, o sea, está hablando para creyentes y aún a creyentes les está diciendo el que tenga oídos para oír, que oiga. Y no eran solo creyentes los receptores, era el liderazgo. Nos lo dice el capítulo 1. O sea que hay una demanda de que pongamos atención a lo que sigue, a esta exhortación. Y es una exhortación.
Recordemos que la profecía tiene tres pilares, ¿sí? Enseñar, exhortar y animar. Eso son los pilares de la profecía. Ese tema de hoy día de que la gente cree que la profecía es para decirles que se van a casar con el muchacho más guapo de la iglesia o que les va a llegar un carro rojo en las nubes sin tener que trabajar. Todo ese tipo de profecías tan mágicas y la gente cree que eso es profecía. Y es que no, la profecía, ustedes lean los profetas, eran profetas, profetizaban, era exhortar. ¿Qué quiere decir exhortar? Cuando alguien se está yendo del camino y Dios te da una palabra para traerlo de nuevo al camino. Animar, cuando alguien está caído, desanimado, eh, que cree que no va a poder seguir adelante, que no puede dejar de luchar contra el pecado o que su fe la siente muy débil. Entonces se le anima, se le da la mano, se le levanta y camina con uno. Esa es la profecía. La profecía es enseñar la palabra. Y aquí esta palabra, el que tenga oídos, que oiga, nos está diciendo que lo que sigue es algo a lo que debemos de poner atención. Es una exhortación a que pongamos atención a la exhortación que sigue precisamente. El verso 10, el que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada, morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. ¿Ven la exhortación? ¿Escuchan la exhortación? El que tiene oídos para oír, oiga. Y luego en el verso 10 nos da lo que quiere que escuchemos. Y lo que quiere que escuchemos es que en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles de la vida, cuando las cosas no salen bien, cuando lo que sucede no tiene sentido, cuando no era lo que esperábamos que sucediera, porque somos creyentes quizás, ya sea una persecución tal vez en el trabajo, de parte de tu grupo de iguales, personas que ya no te invitan a las fiestas, porque ya no te emborrachas, porque ya no te consumes y te fumas todo lo que había, porque ya no te vas a la cama con todos o con todos, porque ya no estás de acuerdo en criticar y destruir a una de las personas vecinas. Cuando la persecución viene en el trabajo, porque eres creyente, te hacen a un lado, no socializan contigo o de tu familia. La persecución puede venir de la familia, porque tienes principios que tus hermanos y tus familiares no van con tus principios. Tú tal vez no crees en que sea correcto que una persona se quite la vida en la eutanasia, porque has aprendido en la escritura de esa manera, pero estás y vives en un medio donde la familia cree lo opuesto. Entonces, en lugar de aceptarte y respetando las diferencias individuales, te excluyen. Entonces, cuando hay persecución en cualquier modalidad, posiblemente nosotros en Occidente y afortunadamente no tenemos una persecución física, pero las personas del primer siglo sí la tenían. Y las personas en la gran tribulación sí la van a tener, va a ser física. Entonces, aquí el texto está exhortando, está animando, perdón, ¿y cómo lo hace? Bueno, está diciendo, si por causa de la fe vas a ser llevado cautivo, a la cautividad irás. Si por causa de la fe vas a morir a espada, yo sé que a nosotros nos suena imposible, pero créeme, hay países hoy día en este momento donde están matando cristianos solo porque son cristianos. Actualmente hay un país en África que está siendo perseguidor el gobierno de la iglesia. El gobierno, no unos cuantos asesinos, no, el gobierno.
Hay países como Burkina que han sufrido unas persecuciones los cristianos desgarradoras, desgarradoras, pero no les hablo hace 10 años, no, no, está pasando. Entonces, para nosotros, esto puede sonarnos algo muy lejano y Dios quiera que siempre siga siendo, pero no por eso debemos de creer que no podría suceder un día. Y lo que el texto nos está diciendo, nos está dando una profecía, nos está exhortando. Si llegara a suceder, bueno, va a suceder. Y al final cierra el verso 10 diciendo, en esto consiste en la perseverancia. Puede que en tu Biblia tú tengas ahí la palabra paciencia. Y paro aquí para aclarar, porque yo sé que he predicado por muchísimos años en muchísimos continentes, en muchísimas denominaciones, que muchas veces la palabra y paciencia no es entendida correctamente como son las raíces del griego. La palabra paciencia ahí no significa sentarse a esperar. La palabra paciencia no significa aguantar de una forma negativa. Significa perseverar. Significa seguir creyendo. Significa seguir con la fe. Significa seguir con las sandalias del Evangelio puestas, significa seguir con la coraza de justicia, significa seguir en el camino de discípulos y discípulas de Jesús, a pesar de la adversidad que encontramos. O sea, que si mis compañeros me excluyen porque yo soy creyente, entonces perseverar significa que no por eso yo empiezo a acomodarme a ellos para que me acepten. No, yo sigo manteniendo mis valores y mis principios. Y si el precio que tengo que pagar es quedarme sin compañeros con quienes tomar café en el break del café, pues me quedo sin compañeros. Ahora, claro, muchas veces entendemos la paciencia como sencillamente aguantar. No, no es aguantar. Es seguir dándole visibilidad, perdón, a Dios en medio de esa situación. O sea, que de alguna manera tu testimonio sin palabras en ese ambiente laboral le dé visibilidad a Dios, a tu esposo, a tus hermanos. A eso se refiere el texto. Y luego dice, y la fidelidad de los creyentes. Entonces, en esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los creyentes. Sí, o sea, perseverar no solo cuando las cosas salen bien, cuando las cosas no salen bien, al nivel que sea, inclusive cuando es de espada la persecución. Y luego la fidelidad de los creyentes. La palabra fidelidad aquí es la palabra pistis, que se refiere en griego, que se refiere a poner la confianza en Dios, a tener la confianza puesta en Dios, a pesar de que no veo, a pesar de que no oigo, a pesar de que no siento, a pesar de que todo aquí está pareciendo muy mal. Y yo eso se los digo desde mi experiencia. Esto no es solo teoría para mí. Una persona como yo que tiene tantos años en el Evangelio, ustedes comprenderán que he pasado por altos y bajos. He pasado por muchas situaciones maravillosas, pero también por situaciones muy difíciles con mis seres queridos, situaciones del ministerio, muy duras, muy difíciles. Y aquí estoy sirviendo a Dios con más sabiduría, con más dones de Dios, con más respaldo del Espíritu Santo, con más fuerza, con más pasión. En ningún momento las crisis, ni las zancadillas del diablo, ni los empujones de los que se llaman ser hermanos, me han desanimado en la fe. Entonces, yo les aseguro que sí se puede. Y la he pasado por malas. Ustedes saben, pasé un cáncer y pude haber dicho, pero ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si soy su hija? He orado por cientos de personas que han recibido sanidad cuando voy predicando por el mundo, y ahora yo estoy enferma. ¿Por qué? Si yo no tengo por qué estar enferma, me cuido, voy al gimnasio todos los días, como sano, adoro a Dios, vivo en santidad, ¿por qué voy a estar enferma? Pero en ningún momento se me ocurrió ni siquiera preguntarle por qué a mí. Y Dios me sanó una vez más.
Y si no me hubiera sanado, ¿qué? Entonces, este es el verso que aplica. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los creyentes, el estar con Dios, el seguir a Jesús en todo momento. Leo el verso 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. La otra bestia, ¿quién es la segunda bestia? Claro, el falso profeta. En primer lugar, notemos que tenía cuernos como los de un cordero. O sea, se parecía al cordero. ¿Quién es el cordero en la simbología bíblica? Sí, Jesús es el cordero inmolado. Uh-huh. O sea, parecía cordero. Sin embargo, hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón en la simbología bíblica apocalíptica? Satanás. Entonces, vean qué interesante. Una apariencia de cordero, pero una voz, lo que sale de adentro de Satanás. O sea, traerá una apariencia de cordero, pero de su boca saldrá lo que hay en su corazón, como dice la Biblia, ¿no? Palabras demoníacas. El anticristo, entonces, él va a trabajar a través de este falso profeta. Ahora, algo interesante entre ellos dos, estas dos bestias, el anticristo y el falso profeta. El anticristo va a instaurar, el que tiene oídos para oír, oiga lo que voy a decir. El anticristo va a instaurar un gobierno global. Es un ser humano que traerá un gobierno único, global. Vendrá con una agenda política, diplomática. El falso profeta, en cambio, vendrá con una agenda espiritual global. O sea, el falso profeta, su agenda va a ser más la espiritualidad, la parte de la religión. El anticristo, la parte de gobierno, el falso profeta, la parte de la religión. El propósito y el plan del falso profeta es desviar la atención hacia el anticristo. O sea, el falso profeta lo que hace es propiciar que el anticristo sea adorado. Ese es su trabajo, esa es su misión. Y claro, hará grandes maravillas como veremos a continuación. Y es muy humano que todos los seres humanos, valga la redundancia, nos fascinemos con lo sobrenatural. O sea, que cuando vemos algo sobrenatural lo relacionemos con el mundo celestial de Dios, pero no necesariamente, porque Satanás tiene poder. Él puede hacer milagros. Él puede hacer eventos sobrenaturales. Por eso es que el discernimiento espiritual es tan importante en el caminar con Jesús. Es muy importante. Miren, yo he estado en iglesias predicando y yo sé lo que es que una persona dentro del público se manifieste demoníacamente con la predicación. No les hablo de que haya hecho un ruidito, no, que haya pegado gritos, que se haya revolcado, o sea, que haya hecho todo un show, porque la predicación no la soportó y esa persona ha sido liberada. Yo sé lo que es estar predicando un mensaje de exhortación fuertísimo en una iglesia y que una señora esté con su bebé de, no sé, de un añito, tal vez añito y medio en sus brazos durante la predicación y ver a ese bebé en un mensaje de exhortación, yo predicando, esa familia estaba en la primera fila y ver al bebé con lagrimitas que le corrían por los ojos, sin entender el bebé de un año y medio, a pura presencia del Espíritu Santo. O sea, él no estaba llorando, a él solo le corrían las lagrimitas por las mejillas.
Entonces, el discernimiento espiritual, ¿por qué lo comento? Porque el discernimiento es sumamente importante. El mundo espiritual es profundo. No podemos fascinarnos con todo lo sobrenatural porque es sobrenatural. Tenemos que discernir y el discernimiento ni se compra ni se vende, queridos amigos y amigas. Es que no está en el supermercado, no hay plata que usted tenga. Eso solo se logra con la relación con Dios y no una relación desde la religiosidad, desde el orar y desde el repetir y desde el rezar y desde el de ayunar. No, es cuando usted verdaderamente está conectado con Dios y eso es a través de una comunión, eso es a través de la santidad, eso es a través del aprender y el practicar la palabra de Dios. No podemos permitir que lo sobrenatural lidere nuestro caminar, ni tampoco las emociones. Lo que usted sienta, si usted siente escalofríos o no siente escalofríos, eso no nada tiene que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios está en su palabra. ¿Acaso que la palabra cuando usted la lee le da escalofríos? Y que porque no le da escalofríos, la palabra tiene menos unción que un predicador que sí le da escalofríos. El anticristo y el falso profeta van a usar entonces milagros maravillosos para distraer, para confundir, para extraviar, porque ya saben que somos así los humanos. El anticristo será un dictador global, una especie de dictador, pero eso no va a salir sino hasta después de los 3 años y medio. Y Satanás pues tiene como un dúo diabólico, ¿no? El anticristo y el falso profeta, el dúo del mal. En la primera carta de Juan, pueden ustedes estudiarla, habla de la diferencia entre el anticristo con mayúscula y el anticristo con minúscula. El anticristo con mayúscula es el anticristo, ese señor que va a aparecer, que va a tratar de imponer un sistema, un gobierno mundial. Y el anticristo con minúscula son los espíritus del anticristo. Y Juan los describe muy bien en su carta. En la primera carta de Juan, lo pueden estudiar, ahí van a encontrar que ya Juan dice que desde aquella época ya habían espíritus de anticristo. Pero eso no significa que son el anticristo. Como cuando usted habla, en este lugar puede que hayan demonios o los demonios tal cosa. Sí, esos son los demonios, pero otra cosa es el demonio. Satanás es uno y los millones que le sirven son otros. Posiblemente cuando a nosotros nos atacan, nunca ha sido Satanás, Satanás. Los que nos atacan deben ser los ángeles que él manda, pero no él mismo. El anticristo, la palabra anticristo es, es una palabra muy popular entre nosotros, ¿verdad? Este, y, pero sin embargo en la Biblia aparece como bestia, por lo menos unas 20 veces en el libro de Apocalipsis. Eh, es muy, es muy interesante cuando nosotros estudiamos los textos bíblicos y vemos cómo él está respaldando todo lo que va sucediendo en el reino de Satanás, lo que él está haciendo. Hablemos de nuevo entonces de ese gobierno que el anticristo va a instaurar y que el falso profeta va a traer en forma de religión, que lo seguiremos estudiando para seguirlo desgranando un poco más. Cada uno de estas regiones, recuerdan que Daniel eran 4 imperios, ¿verdad? Bueno, ahora posiblemente, y posiblemente digo porque se vislumbra un poco y lo vamos a escudriñar un poco más adelante en este estudio, es muy posible que las naciones de la tierra o actuales se dividan en regiones, ¿verdad? Que vendrían a ser como estos grupos mencionados por Daniel, que en el caso de Daniel eran los imperios. Y podemos ir viendo ya, y no sé si a ustedes qué les parece, como algunas pinceladas de esto que está en el libro de Apocalipsis, el origen de todas estas regiones. Ya se está dando de alguna manera a través de naciones que se están
eh, uniendo para diferentes propósitos, con diferentes agendas. El verso 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia, la segunda bestia, ejercía toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella. O sea, la segunda bestia, el falso profeta, tenía toda la autoridad de la primera bestia, del anticristo, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, o sea, al anticristo. La segunda bestia hace que adoren al anticristo, cuya herida mortal había sido sanada. O sea, esto nos revela de que en algún momento el anticristo fue herido y hubo una herida física. Recuerden que el anticristo era un ser humano. Tuvo una herida, pero que dice acá el texto que fue sanada. Y esto, el hecho de que esa herida haya sido sanada, dejó a todo el planeta como loco, fascinado por lo sobrenatural de esa sanidad. También hacía grandes señales, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos. Estamos hablando del falso profeta. Entonces, el falso profeta hace que adoren el anticristo, el falso profeta sana al anticristo de la herida que recibió y también va a hacer grandes, señales. Incluso la de hacer caer fuego. ¿Quién hizo caer fuego en el Antiguo Testamento? Elías, claro, contra Acab y su esposa, y todos los sacerdotes de Baal. Entonces, inclusive va a imitar los dones de algunos profetas del Antiguo Testamento, como Elías. ¿Ven que tiene poder? ¿Ven que puede hacer cosas? O sea, va a hacer caer fuego del cielo a la vista de todos. Póngase a pensar, usted ve a alguien que trae y hace caer fuego del cielo y no pensaría que es el espíritu de Elías, que tiene que ser un siervo de Dios, ¿verdad? Pero no va a ser. No se deje llevar por las señales ni por los milagros, sino por el carácter de la persona, porque la persona viva de acuerdo a la palabra, porque la persona hable de acuerdo a la palabra. Es la palabra la que a nosotros nos da la luz, es la palabra la que es una lámpara a nuestros pies. Y es el discernimiento espiritual, la relación con Dios la que nos va a ayudar. Por eso les decía que ni se compra ni se vende. O usted desarrolla una relación íntima con Dios o no va a tener la capacidad de discernir. Porque no es a través de la religión, sino de la relación. El falso profeta es la segunda bestia. Ahora nos dice el verso 14. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, o sea, menciona espada, revivió. Aquí menciona espada porque es un elemento de la época. Posiblemente hoy sería con una pistola, con un rifle, y si pasa dentro de 50 años, pues será con otro tipo de arma. Pero en nuestro tiempo diríamos que una, una arma de fuego, ¿no? Y dice que revivió, lo que expliqué anteriormente. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia. O sea, la primera bestia parece que estaba muerta con la herida. El anticristo estaba como muerto. Y este falso profeta, recuerden que el falso profeta viene con un tono de espiritualidad, de religión. Se le permitió infundir vida a la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran la imagen. O sea, habían creado una imagen, ya lo vimos, lo leímos anteriormente. Bueno, el falso profeta le da vida y le manda que hable y manda a matar y que mande a matar a quienes no adoran esa imagen que ellos crearon. La idolatría juega un rol importantísimo. El adorar imágenes juega un rol importantísimo. No lo podemos ver como algo pequeñito.
Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Las personas tendrían que usar un número para poder comprar comida, para sobrevivir. Los nuevos creyentes que surgieron durante la gran tribulación no lo van a aceptar, por lo tanto van a morir en el martirio. Esa palabra que hemos estudiado tantas veces, martirio, que está traducida como testigos, pero que en realidad significa llegar al extremo de dar la vida para, por el tesoro, porque el tesoro que encontraste de la salvación es tan valioso que eres capaz de hasta dar la vida por ello. Y eso es lo que va a suceder, que no van a aceptar ese número. Ahora, todo depende de tu posición teológica. Si tú crees que la iglesia pasa por la gran tribulación, pues entonces, desde tu perspectiva, la iglesia va a ver esto de la marca. Si tú crees que la iglesia se va en el rapto antes de la gran tribulación, entonces tú no vas a pasar por acá. Ahora, no es un tema de fe, me refiero que si esa es tu postura, entonces de acuerdo a tu postura, lo que va a suceder. Mi postura es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y yo, por lo tanto, creo que yo no veré esto que hoy estoy enseñando. Pero si me tocara vivirlo, qué bueno es conocerlo y qué bueno es estar listo y qué bueno es entender ese verso de que si nos toca morir a espada, pues a espada moriremos. No vamos a dejar de perseverar ni de confiar en el Señor. El 666 representa, el 6 es un número que en la simbología significa el ser humano. O sea que por ahí viene el asunto, el humanismo. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos en la historia cuando se creyó que eso era el 666. Ustedes recordarán cuando salieron los chips para las tarjetas de crédito. La gente decía, ya, eso es el anticristo. Esa es la marca. Yo no voy a comprar esas tarjetas. ¿No te da miedo andar esas tarjetas? ¿Recuerdan? Luego salieron los códigos de barra, ¿recuerdan? Para comprar los productos del supermercado. De nuevo, mis amigos me decían, no, no hay que comprar eso, esa es la marca de la bestia. Eh, entonces ya ha habido en la historia de la humanidad varios momentos mencionados, se pueden seguir mencionando muchos más, en que esta marca, en que el ser humano ha creído que esa es la marca. En lo personal y en lo particular, quiero decirles que no hay mucha información para saber cómo va a ser la marca, si va a ser un sello, si va a ser un tatuaje, si va a ser un chip que le van a poner a las personas por dentro, pero la marca va a ser una marca muy literal, muy literal. Y viene precisamente con el 666, que es como que viene del humanismo. Y recuerden que el falso profeta va a estar promoviendo una religión que posiblemente por lo que vemos ya salir y estar desde hace varios años, hay una forma de creer muy globalizada ya de que todas las religiones están bien, de que todo lo que hagamos de espiritualidad es aceptable porque es la superación tuya, ya sea el cuarzo, como sea la reencarnación, como sea el yin yang, eh, como cualquier forma de espiritualidad está bien. Eso es humanismo. O sea, es como yo, como ser humano, decida, no como Dios, que fue el creador del ser humano, decide qué es. Dios no es el que muestra el camino lo decide el ser humano. Eso es humanismo. Y esta religión de una sopa de todos los credos del mundo, ya está. Hay personas que te dicen que ellos son cristianos, pero también creen en la reencarnación. Y si usted conoce el cristianismo en las raíces, usted sabe que usted no puede ser cristiano y creer en la reencarnación. O sea, si usted es cristiano, usted cree que Jesús murió en una cruz.
por sus pecados y resucitó entre los muertos y le dio a usted vida eterna a través de la fe. Si usted cree en la reencarnación, usted cree que usted vive, muere y vuelve a vivir en otra cosa o en otra persona y a través del karma, que viene a ser el infierno es lo que usted vive en la próxima vida. Usted paga lo que hizo en la vida anterior y así usted vuelve a morir, vuelve a vivir y vuelve a nacer en algo de acuerdo a su karma. Y así usted va por 1500 veces. Cuando usted llega a las 1500 veces, usted va a ser parte de la conciencia universal. O sea, usted se une al todo. Eso es la reencarnación. Entonces, ¿cómo va a creer usted en eso y en el cristianismo? No puede ser. No puede ser. ¿Y por qué la gente lo dice? Porque ni siquiera entiende. Pero están echando todo, el hinduismo, el budismo, el catolicismo, el cristianismo, la Biblia, la echan ahí también y la empiezan a batir y ahí queda una sopa. Tienen la Biblia en la puerta de la casa y tienen un cuarzo en el techo encima de la almohada. ¿Mm? Y luego practican por allá algunas, no sé, algunas quemadas de cigarro y la lectura del té y que les lean las manos, en fin, tienen un arroz con mango. Esa es posiblemente, no digo que el texto lo diga, estoy especulando, estoy dando mi perspectiva. Posiblemente sea parte de lo que el anticristo, perdón, del falso profeta va a usar como parte de su religión, un humanismo. Y miren, a través de la historia se le ha adjudicado la marca del 666 a varios personajes. Les menciono algunos. A Nerón. Nerón fue un emperador romano, uno de los primeros señalados por los cristianos en el primer siglo. Su crueldad, persecución e interpretación numérica de su nombre, 666, lo hicieron una figura central de estas acusaciones, porque su nombre mismo se puede relacionar con los números 666. Recuerden que en el hebreo y en el griego las letras del alfabeto también significan un número. Entonces, se coge el nombre de Nerón y de acuerdo al alfabeto quedan 666 sus letras. Entonces, se creía que los cristianos de la época, el primer siglo, creían que él era. Luego, Domiciano, emperador romano también, considerado por algunos cristianos antiguos como un tipo de anticristo debido a las persecuciones. Cuando Juan estaba en la cárcel de Patmos escribiendo este libro, precisamente quien lo mandó ahí fue Domiciano. Una persecución horrible contra los creyentes. Hubo un papa que también se le adjudicó, el Papa León X, durante la Reforma Protestante. Martín Lutero lo identificó como el anticristo por la corrupción que veía en la iglesia. Entonces, hay un poco de mezcla entre el 666 y el anticristo, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, su ambición imperial por querer hacer un solo sistema mundial, sus guerras en Europa, hicieron que muchos teólogos de su época lo identificaran también como el anticristo, como el que traería la marca del anticristo. Adolfo Hitler, ni se diga, por todo su genocidio, manipulación ideológica, lo consideraron también. Mussolini también, Stanley también, Joseph Stanley, muchos más. Ronald Reagan también ha sido considerado por mucha gente como ser el que traería la marca 666. Obama, Barack Obama, grupos de conspiración lo acusaron de ser el anticristo por razones políticas, raciales. Eh, Macron, más recientemente, algunos le han señalado por su liderazgo europeo eh, y su nombre, que es Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que Emmanuel significa Dios con nosotros. A lo largo de la historia, el anticristo ha sido asociado con líderes muy poderosos en tiempos de crisis, sobre todo cuando hay momentos difíciles. Esto revela más los miedos colectivos del momento que verdaderamente una profecía. En teología, esto se llama lectura contextualizada del mal.
la tendencia de cada generación a identificar una figura que encarne todo lo que ella le tiene miedo. Ahora, vivimos en un mundo donde las decisiones que afectan a países completos, sus economías, sus guerras, sus pandemias, hasta sus sistemas educativos, no siempre son tomadas por líderes elegidos por el pueblo. Sí, yo sé que estoy diciendo algo muy serio. Hay decisiones en los gobiernos que no las deciden los líderes políticos de ese gobierno. Hoy día existen instituciones que están ya por encima de los gobiernos, que tienen una gran, enorme autoridad moral, económica, inclusive militar, sin haber sido elegidas por el pueblo. Organizaciones que están sobre los gobiernos. Por ejemplo, ya hemos mencionado algunas, pero podemos mencionar para darle un poquito de fundamento a esta postura mía de que perfectamente podemos estar viendo los primeros rayos, los primeros matices del movimiento eh, que le va a propiciar la entrada al anticristo. Como por ejemplo organizaciones que han sido creadas para un muy buen fin, como la ONU, por ejemplo, que nació después de la Segunda Guerra Mundial para evitar un conflicto global mayor. Pero sin embargo, hoy la ONU tiene una incidencia en el clima, en los refugiados, en la educación, en la salud, en las normativas digitales. Es una organización, la ONU, no pertenece a un país, no fue electa democráticamente, no está debajo del gobierno del país, está sobre los países. Y ya tiene incidencia sobre los países, o sea, le dice a los gobiernos cómo lo tienen que hacer. Por eso usted puede ver que algunos gobiernos en la candidatura, los candidatos manejan agendas que van alineadas con ciertas de estas organizaciones que están por encima de los gobiernos. Eh, por ejemplo, la OMS también, todos la conocemos y la conocimos más durante la pandemia. Ella, la OMS fue la que declaró la emergencia mundial, fue la que cambió la vida de millones y millones y millones de personas sin que nadie votara por ellos. La OMS es la que dijo que nadie salía de la casa. ¿Ya qué poder tienen? Los gobiernos se sometieron. Entonces, y no es un gobierno democrático. O sea que puede llegar ahí un líder fácilmente a una de estas organizaciones a decir a los países cómo deben de manejar las reglas, cómo se deben manejar los ciudadanos, qué deben de seguir, qué no deben de seguir, cómo lo deben hacer, qué no deben hacer. Y puedo seguir con muchas más, ¿verdad? La FMI y el Banco Mundial, cuando prestan dinero para un país, imponen condiciones que puedan transformar la economía de un país. Por ejemplo, un préstamo de la FMI puede obligar a un país a subir los impuestos, que va a traer consecuencias inmediatas sobre los ciudadanos, a eliminar subsidios, a cambiar leyes laborales, decisiones que un congreso debería tomar, pero que terminan viniendo desde afuera del país por causa de que esa organización prestó el dinero a esa nación. Ven qué interesante cómo es que todo lo natural se va acomodando para que dé lugar a que suceda lo sobrenatural, cómo todo lo que sucede naturalmente, Dios lo va entretejiendo para que se cumplan las profecías. Entonces, tal vez no es que todo va a caer del cielo, tal vez ya todo se está tejiendo aquí en un nivel horizontal. Bueno, puedo mencionarles muchas más. Ya hay organizaciones de países como la Unión Europea, ¿no? Que tiene un grupo de países con los que están asociados, son regiones, como los imperios, en el caso de Daniel, que tienen ciertas agendas particulares, que se unieron con un objetivo, con una agenda, que quieren alcanzar una meta.
Hay mucho que podemos estudiar sobre este tema. La Biblia nos habla de estructuras de poder global que influirán sobre pueblos, sobre naciones y sobre lenguas. Eh, pero esto no significa que sea la ONU o que sea la FMI, que sean malignas. Solo estoy mencionando estos conceptos para que podamos entender cómo podría suceder. Los cristianos y líderes debemos de estar atentos a cómo el poder global puede afectar nuestra vida en cualquier momento. Desde una perspectiva de fe, el tema no debe ser nunca el miedo, sino la responsabilidad. ¿Y qué es la palabra responsabilidad? ¿Cuál es su significado? Responsabilidad es una palabra compuesta. Responder con habilidad. Velar por la justicia. Proteger la dignidad humana, discernir los tiempos. El cristiano informado no se asusta, se prepara, analiza y actúa con sabiduría. Y el texto del capítulo 12 nos dice, en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano, 666. Podría ser un paralelo con Daniel 12, por si lo quieren estudiar. También Efesios 1:17 habla de esta sabiduría que se debe tener para entender los tiempos. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que tener nuestra inteligencia al servicio del discernimiento. Y el conocimiento que adquirimos de la palabra nos ayuda para poder discernir los tiempos, para poder comprender, pero no desde el miedo, sino desde la sabiduría. Desde la sabiduría. El creyente debe de analizar, debe de pensar, debe de orar, debe confiar en Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Que el Espíritu Santo siga agregando más conocimiento y que puedas continuar reflexionando sobre este tema y estudiándolo en el texto bíblico. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en un estudio más de la palabra de Dios. Que Dios nos continúe ayudando para seguir teniendo este querer con este hacer de estudiar el texto bíblico a profundidad y de poder implementarlo en nuestro diario vivir. Que la sabiduría de Dios te acompañe, que el Señor te ayude en todos los retos y desafíos por los que estés pasando y nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo, regístrate en el canal, dale un like al video de hoy, toca esa campanita para que el algoritmo lo envíe a muchas familias y así tú colabores también con la misión de Dios en la tierra. Bueno, sin más, me despido. Nos vemos pronto.